a Carmen Graciela. No sé si te gusta más que te llamen Carmen o Graciela. Perdón, Tien- estaba así, estaba estabas, así. estabas muteada, como Sí, dicen los modernos. Carmen, está bien porque creo que todos me llaman, me encanta Graciela también, pero ya muy largo, ¿no? Es el Ujú. nombre de mi mamá, así que me gusta también usar los dos nombres, pero sí, Carmen es como todos me conocen. Vale, vale. Estábamos hablando justamente antes de entrar, porque Carmen vino. Te puedo decir que he perdido dos grabaciones de los directos, y una es la tuya y otra es de otra persona, de cuando estuviste la otra vez conmigo hablando, que fue justamente, viniste tú, vino Lili y no sé quién vino más, que estuvimos hablando del tema gestal y del tema de la terapia. Yo en aquel momento ya estaba gestando, terminando de gestar el libro que luego salió en octubre o noviembre, y estuvimos hablando, y estábamos hablando antes de antena, sí que ya entramos así. Y quien no te conozca, ya sabéis, buscáis, que lo pone justamente detrás de ahí, no se ve muy bien, pero bueno, luego lo pondré yo en las redes, opta, ¿no? Para que busquéis la este, y si no, a Carmen, Y para que la Opta busquéis. Consultora Social Perú. Vale, y vais a ver todo lo que está haciendo, ¿no? Y yo creo que ya nos ponemos a saco de lo que estábamos hablando. Fuera de antena, y seguimos con la discusión, estaba hablando Carmen sobre la entrevista que el otro día tuve con Jonathan Regalado, hace una semana más o menos, el jueves pasado, hace una semana y un día, sobre la necesidad del trabajo social de que discutamos entre nosotros para poder crecer, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, sí, justamente estaba comentando con Gabriel que me gustó mucho eh, justo ese comentario, ¿no? Que hiciste durante esta entrevista de que las profesiones en realidad, ¿no? Las diferentes disciplinas crecen a través de las discusiones, de ese intercambio de puntos de vista, ¿no? Y que no siempre van a ser coincidentes, ¿no? Y justamente yo le conversaba a Gabriel, le digo yo que ando metida a veces también por ahí en otros grupos profesionales, veo que es verdad, esto es cierto, hay mucho de eso, ¿no? O sea, veo cómo discuten diferentes enfoques, pero también, claro, hablábamos un poco de que estas discusiones tienen que venir siempre como desde una propuesta, desde algo propositivo, ¿no? Y yo le decía, no desde el ego, porque a veces también sucede de que pues estas discusiones pueden caer, ¿no? Y como que caer en este tema del ego y ya se convierte en una discusión, en una crítica destructiva inclusive, ¿no? Que no aporta, pues, ¿no? Sino que es todo lo contrario. Entonces, como que necesitamos intercambiar más puntos de vista, discrepar, para ir construyendo, ¿no? Algo, porque no sé, yo no sé si bueno, yo soy de acá, de Perú, estoy bueno, más cerca de la realidad latinoamericana, no sé cómo es la realidad de repente en otros sitios, pero sí pues tenemos como, por lo menos creo que es mi percepción y la comparten creo que muchos otros colegas también, de que tenemos como una actitud a veces muy pasiva, por un lado, ¿no? Muy pasiva en el sentido de que no participo y no digo nada a veces, y también en el sentido de que acepto simplemente todo Ujú. lo que me dicen, ¿no? Todo lo que... Entonces, no creo que eso no nos ayuda a crecer, ¿no? Y es más, me quedé pensando mucho en tu frase, Gabriel, ¿no? Porque y no sé si llegaron a decir esto o yo lo escuché en otro sitio, ya no recuerdo, pero es que a veces alguien dijo, si es que no hacemos esto, estamos destinados a desaparecer. Y yo creo que sí está habiendo muchos cambios ahora, ¿no? En las profesiones, en todo. Y creo que si no, no sé qué va a pasar con el Ujú. trabajo social, ¿no? Mira, Si yo no nos ponemos... voy a contar tres cositas sobre lo que estás diciendo ahora mismo, con tres ejemplos muy, muy claros de cómo es la necesidad, ¿no? Primero, muchas buenas tardes a Merche A, que nos saluda y dice que tiene el móvil y que a lo mejor es su pésima señal. Bueno, espero que te llegue bien, y si no, pues bueno, luego se puede ver todo este directo otra vez en el mismo canal, se queda grabado durante 15 días ahí, ¿vale? Bueno, las tres cuestiones que yo decía. La primera tiene que ver con Einstein, ¿no? Yo creo que Einstein algo sabe de avanzar, ¿no? Y él decía que cualquier situación de crisis, ¿vale? Es una nueva oportunidad para crecer. Cuando todo está bien y no hay problemas, pues nadie inventa. Cuando hay problemas es cuando inventamos y hacemos las cosas. Con lo cual, yo creo que tenemos que darnos cuenta que el día que el trabajo social se acomode al Estado, desaparece. Porque seremos autómatas y nosotros no somos autómatas, somos
parte de esa crítica necesaria en la sociedad que pueda luchar contra a veces los abusos de poder. Y dejémoslo ahí, por ejemplo, ¿no? La segunda parte fue lo que dijo Steve Jobs sobre Bill Gates. Steve Jobs, Apple, Bill Gates, Microsoft, ¿no? Y le preguntaron qué opinaba del MS2 y le dijo, Bill Gates tiene que darse cuenta que la vida está llena de colores, ¿no? Y era una crítica de una empresa potente en ordenadores a otra empresa potente en ordenadores. Entre ellos estaban picados. Al estar picados, se picaban a ver quién era el más rápido en conseguir cosas, ¿no? ¿Acordáis cuando los rusos y los estadounidenses estaban pensando a ver quién llegaba antes a Europa, a la Luna, ¿no? Cuando ya no hubo esa carrera, ya no importa ir a la Luna. O sea, pero antes era como, o sea, una competición. Lo que quiero decir es que os deis cuenta que cuando tenemos una persona con la que competimos, que sea compañero, avanzamos, ¿no? Esa es la segunda parte. Y la tercera tiene que ver con mi profesión, ¿no? Yo soy antropólogo de segunda formación y yo me he dado cuenta cómo los propios antropólogos, discutiendo entre ellos, sacaban nuevas metodologías solo para demostrar al otro que su metodología era mejor. O sea, un ejemplo. Tú, en este caso, Carmen, y ahora hablamos de la gestal, eres gestáltica, ¿no? Y yo te digo, eso no es pana. Yo soy sistémico, por ejemplo. Y empiezo a decirte todas las debilidades desde la gestal que tú no podrías cubrir dentro de las necesidades de una persona o una familia. ¿Vale? Entonces, eso te hace a ti que busques argumentos, que crees teorías, que crees cosas para poder refutarme a mí. Con lo cual tú estás haciendo crecer a la parte gestáltica del trabajo social. Pero con la misma, tú te metes con mis sistemas. Con lo cual yo tengo que generar otra vez contenidos para luchar contra ti, con lo cual estoy haciendo que el sistémico vaya creciendo. Tú y yo estamos enfadados, pero estamos haciendo crecer la profesión. Es la parte, ¿no? De ahí viene lo de que necesitamos discutir, que cada uno elija una escuela y empezar a discutir con el otro. No hay que tener miedo a discutir. Gabriel, bueno, primero que nada le mando saludos a Mercedes. Te comento yo que Mercedes, te digo que te estaba comentando justo antes de empezar, es la responsable de que te conozcamos por Perú, que inclusive yo te conozco porque fue la primera que te identificó. Y ella además siempre está como haciendo esta labor, ¿no? Desde mi cuaderno de trabajo social, como que hace esta labor de difundir mucho, ¿no? El trabajo social. Y ella nos pasó, pues, ¿no? Tu Twitch y todo hace ya un año o más, creo, ¿no? Y dijo, sí, este canal lo tienen que seguir. Y bueno, gracias a Mercedes es que estamos acá, de alguna forma, así que muchas gracias, Mercedes. ¿Sabes qué, Gabriel? Me hiciste recordar el viaje del héroe, cuando dijiste, vivimos en un mundo, estamos acá, o sea, el no desafiarnos a nuevas cosas, que es correr un riesgo también, por supuesto, salir de la zona de confort, etcétera, como le queramos decir, tiene su precio, pues, ¿no? Y me hizo recordar mucho, no sé si escuchaste hablar del viaje del héroe, que es este tipo de viaje que justamente nos trae transformación y desarrollo, ¿no? Y que si no pasamos los seres humanos por este viajero, que vamos a pasar muchas veces en nuestra vida, sea profesional, personal, porque justamente habla de eso, ¿no? De cómo vivimos en un mundo ordinario, dice el viaje del héroe, ¿no? En un mundo ordinario y de pronto tenemos un llamado. Y a mí esto me resuena mucho a lo que estamos viviendo actualmente con el trabajo social clínico, del que tanto hablan, que yo particularmente, digamos, también soy un aprendiz. Yo no soy experta en trabajo social clínico, igual que muchos de ustedes, me gusta por eso escuchar mucho a todos los grandes referentes que tenemos ahora, ¿no? Acá en Latinoamérica, a Diego Reyes, en España, pues también a Jonathan, ¿no? A ti, que creo que son, que nos instruyen mucho en esto, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es como desafiarnos, pues, a salir de ese mundo ordinario y decir, vamos por esto, pero en el viaje del héroe también dice, justamente se presentan complicaciones, ¿no? Pero ahí es donde aparecen los maestros, los guías, que nos ayudan a decir, bueno, sí, vamos, ¿no? Y de hecho que vamos a pasar una serie de situaciones, pero cuando pasamos todo este viaje ya no somos los mismos. Y para mí, si hablamos, digamos, como un cuerpo, como un ser, todo el trabajo social en esta época, yo diría que estamos teniendo un llamado a hacer un viaje del héroe. ¿Por qué? Porque a mí me resuena mucho, no sé, a ver, estos temas que tienen que ver con la subjetividad, como dice Jonathan, o que de repente muchos decimos salud mental, o este aspecto, ¿no? Del trabajo social, estas problemáticas que sí las hemos abarcado siempre,
en un primer instante fueron tomados por los médicos, no por la medicina psiquiátrica, y ellos fueron los que, digamos, los referentes, los que estaban empoderados ahí, ¿no? Y hubo un segundo momento ya con Freud y con el auge de la psicología que pasa un poco a empoderarse la psicología. Y yo siento, percibo, no sé, por todas estas movidas, y no solo porque es desde el trabajo social, ojo, sino porque los mismos psicólogos o los mismos médicos, psiquiatras, o sea, todos los profesionales que están en este campo de la ayuda, están volteando su mirada hacia lo social, hacia el entorno, ¿no? Se están volteando a nutrirse de los saberes de lo social. Entonces, a mí me da la impresión que estamos viviendo una época en que así como fueron en un principio los médicos psiquiatras, luego fueron los psicólogos, que estamos viviendo una época en que se está viendo de que no basta con esto, no bastó con la biología, nada más con la parte médica, no bastó con la parte del solamente lo intrapsíquico, sino que es como este conjunto de todos que viene desde el trabajo social, ¿no? Y que es para nosotros como una gran oportunidad. Pero al mismo tiempo, como tú también hablabas, puede ser una crisis, ¿no? Si es que no nos encuentra preparados, o si es que distorsionamos, o si es que nos gana el ego, ¿no? Y súper interesante, ya para entrar en lo de la gestal, que tú hablas de este ejemplo, de cómo cuando alguien dice, pues, discute, ¿no? Y se va creando algo, te comento pues que no sé si tú tenías este dato, que la terapia gestal se crea, existe, gracias justamente, hay una anécdota que se cuenta esto, no sé qué tan cierta sea o no, ¿no? Pero hay una anécdota que se cuenta mucho entre los terapeutas gestálticos, que Fritz Perls vino, pues él era psicoanalista, él trabajaba con Freud, ¿no? Y se hizo un viaje, bueno, vino con una serie de conocimientos, regresó acá, regresó a Alemania con todo esto, pensando él que tenía aportes al psicoanálisis. ¿Y qué pasó? Que Freud pues ya estaba en su auge, estaba tan ocupado, dicen, ¿no? Que no lo recibió, porque no se piensa mucho que él le haya querido hacer un desaire realmente, ¿no? Sino que como que no lo recibió. Y Fritz Perls pues tenía una personalidad, digamos, con ciertas características que ese tipo de cosas como dicen ustedes en España, los encabronan, creo que sí. dicen. Ya, acá es bien fuerte, ¿no? Un poco fuerte, no puedo ni decirla. Pero bueno, allá creo que la dicen bastante Sí, se coloquialmente. enfadó, se quemó, se dijo, se molestó, ¿no? Se molestó mucho. Se molestó mucho porque no lo recibió, entonces surgió la terapia gestal, ¿no? Se escribió, o sea, su primer libro de Fritz Perls es un libro que casi es todo en contraposición al psicoanálisis, ¿no? Sin embargo, pues ahora sabemos, en realidad, la gestal tiene mucho también, toma muchos conocimientos también del psicoanálisis, no solamente el psicoanálisis, ¿no? Sino de muchos otros, también corrientes orientales, sobre todo, ¿no? Y otros, otro tipo de corrientes. Mira, entonces sí, pues así se fundó la gestal. Claro, no, pero mira, espera, un segundito, voy a desaparecer en pantalla un segundo solo. Ahora vengo, puedo seguir hablando, que yo, aunque me mueva para coger una cosita, puedo seguir hablando. Y es mi gran defensa que tengo, ya ha venido toda la pantalla, se ha movido hasta el cable que tengo aquí para que no se vean los sonidos tan fuertes, ¿no? Bueno, yo... Y lo siento para la gente de fuera de... Ay, no lo van a ver, tú sí que lo sabes muy bien. Ay, que la luz, espérate. Quito un segundo la luz y lo veis bien. Es el libro mío de terapia social, ¿no? Vale. Que me lo he apuntado para que veáis un poquito y ahora ponemos a hablar de esto. Y yo quizá en el libro metí la pata porque hay dos cosas que luego no he puesto y que tenía que haber puesto que sí que las tenía, ¿vale? Gestáltico y el narrativo. Para mí dos cosas fundamentales, pero que yo los trabajo desde otro lado, ¿no? Desde más desde el humanismo y no tanto el gestáltico, y el tema del narrativo desde la descripción densa de Clifford Gere, que es un antropólogo. Pero bueno, ¿qué quiere decir con esto? Yo creo que este libro, al igual que cualquier libro, viene a hacer crecer un peldañito más el trabajo social, porque hay algo. Hay algo que vamos construyendo poco a poco, y te lo digo por lo de Frisman, lo que tú estás diciendo. Y cada uno nos vamos nutriendo del contorno o el entorno a la hora de hacer las cosas. Está claro que la terapia que voy a vivir va a ser encaminada o colocada en una ciudad de 80.000 habitantes, siendo la cuarta ciudad con más paro de España, teniendo las características tal que no puede ser nunca igual que la que pueda hacer alguien que esté en una gran urbe con mucha industria, o alguien que pueda estar en Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto del entorno?
que el entorno es muy, muy importante. ¿Cuál es el problema de lo que tú estás diciendo? Y es que en aquella época de Freud y luego con el conductismo, las ciencias sociales estaban perdidas, mi punto de vista, porque querían luchar contra las ciencias naturales, querían demostrar de que eran ciencias y se estaban olvidando que nuestra mayor potencia en ciencia es el ser humano con su entorno, y que el ser humano sin su entorno no existe, y que yo nunca voy a comprender cómo piensa una persona de China porque no vivo en China. Nunca voy a comprender cómo piensa una persona de Alemania porque no vivo en Alemania. No sé si me entiendo lo que quiero decir. Y quizás Friedman, lo que trajo ahí, que luego el desarrollo de la psicología ha ido encontrando, era ese sentimiento del ser humano sobre lo que le estaba pasando. Eso que dice Jonathan de la parte más subjetiva, ¿no? Que él sea consciente de lo que le está pasando. Y eso lo digo porque has dicho dos cosas que me han gustado muchísimas. Primero, lo de ser referente o no ser referente. Sí que es verdad que Jonathan es una persona que está pegando mucho y dando muchas conferencias. Le falta escribir un par de libros sobre lo que él piensa sobre el clínico, que no tiene escrito todavía, ¿no? Pero yo creo que es una persona... Pero hay muchos referentes que ya han trabajando y él en su libro, en el que ha hecho, nos ha demostrado de que el trabajo social clínico viene desde la época de Manny Ridmond y de James Adam, y que el case work no es otra cosa que trabajo social clínico. Fíjate la cosa, cómo estamos todos de engañar, ¿no? Y lo que te decir, yo creo que si algo tenemos que aportar los profesionales del trabajo social en el futuro es la mirada desde el trabajo social. Eso tenemos que tenerlo claro. No miramos igual los trabajadores sociales que los psicólogos, o las trabajadoras sociales que las enfermeras, o las trabajadoras sociales que las médicas. No miramos igual, tenemos distinta formación y eso tenemos que tenerlo claro, aunque sea el mismo problema. Y lo que has dicho tú sobre la evolución, y puedes cortarme de vez en cuando si quieres, si no yo me puedo hablar. Lo que pasa es que ya ahora ya corto, pues ya empiezo con las preguntas y demás. Y la evolución que hemos tenido o demás. El problema que hemos tenido es que ha habido profesiones que se han hecho dueñas de los conocimientos que han creado otras personas que muchas veces no eran ni de esa profesión. Un ejemplo, Freud no era psicólogo. No era psicólogo. Entonces, pero la psicología, el psicoanálisis es psicología, pero él no era psicólogo. O sea, él hace algo sin haber estudiado psicología. Y con eso podríamos coger mucha gente que ha estado haciendo cosas muy buenas en otros campos y luego la han cogido. Yo me acuerdo del grupo operativo de Pichon Rivière, ¿no? Pichon Rivière era psicólogo. Te hago la pregunta, pues si contestas. Quiero decir, entonces, damos cuenta, has quitado el sonido, creo. Sí, sí, no lo ubico a él, Gabriel. Bueno, pero quiero decir que hay muchos profesionales o gente que han hecho algo, por ejemplo, ahora mismo, ¿cómo se llama esto? Las terapias narrativas están creadas por un antropólogo y un trabajador social. Y los psicólogos ya se están apoderando de las terapias narrativas. Y la primera terapia narrativa que se explica es un trabajador social y un psicólogo y un antropólogo. Quiero decir que eso sí que es verdad que ellos han sido. Y ahí tenemos que empezar nosotros a luchar con nuestro espacio. Y luchar entre nosotros, no contra ellos. O sea, como te he dicho antes, ejemplo, tú eres de la escuela gestáltica, pues tienes que explicar por qué es importante la escuela gestáltica ante otra persona que es de otra escuela diferente. Y seguro que tú terminas creando contenidos para que crezca la profesión. Y eso lo tengo muy claro. O sea, todos tenemos capacidad de ir creando contenidos, otros tenemos la osadía de publicarlos, pero todos tenemos la capacidad de publicar contenidos. O sea, quiero decir, lo que tú estás haciendo es tan importante y tan referente para que el trabajo social clínico o la terapia dentro del trabajo social crezca, que a veces lo que tienes que hacer es dar el paso y escribirlo. Pues lo digo porque lo veo y veo cómo trabajas tus redes sociales y veo lo que estás haciendo, ¿no? Y ahora ya saltamos a la otra parte.
No, sí, Gabriel, definitivamente cuando tú vas haciendo algo, pues es porque crees, o sea, cuando eres genuino, ¿no? En lo que haces y crees en eso realmente. Mira, yo te comento que para yo definirme por la Gestalt, yo he hecho una formación con la que ya me dieron el certificado y me dicen que soy psicoterapeuta, que es, digamos, inclusive lo publiqué últimamente como para visibilizar este tema, ¿no? No soy mucho como de esto de los títulos, como lo digo ahí en el post, ¿no? Pero es bueno visibilizar, sí, un trabajador social debe y debería exigir también que le den la misma, ¿no? La misma nomenclatura que le dan a todos los otros profesionales. Pero más allá de eso, yo estoy terminando una segunda formación, con la cual ya voy a tener 3 años casi de formación, ¿no? Una segunda formación. Entonces, claro, cuando tú vas haciendo algo, o sea, y te vas reafirmando en algo, ahora, para reafirmarme en esto, yo he dejado otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo empecé a estudiar un diplomado en terapia familiar sistémica hace bastantes años, y el 2005, 2004, cuando trabajaba en adicciones, y no lo pude terminar, pero me acerqué bastante y me he acercado mucho por temas más laborales o que los he aprendido empíricamente. Y la cognitivo-conductual, por ejemplo, como he trabajado en adicciones, y en adicciones básicamente el modelo por excelencia, sobre todo en comunidades, en centros cerrados, es la cognitivo-conductual. Yo la he aprendido porque ya, o sea, la he aprendido simplemente porque la tuve que aprender, porque era mi trabajo, ¿no? Entonces, y la he hecho. Entonces, al hacerla también, entonces como que he conocido cognitivo-conductual, he conocido terapia familiar sistémica, y por supuesto, cuando me dijeron que existían y me enteré de la narrativa, de la TBC, dije, esto yo lo tengo que saber. Entonces, he hecho algunos cursos de narrativa, o sea, capacitaciones sueltas, y también de TBC hice un curso, ¿no? Al menos traté de escoger dos buenos terapeutas acá que manejan, son psicólogos, ¿no? Acá en Perú, y los sigo, ¿no? Los sigo, los escucho, me encanta, o sea, me encanta. Mira, desde la terapia gestal nosotros no asumimos que la terapia gestal es la verdad de nada, de nada. No, O sea, es que no existe. La verdad, son cada uno tiene la lentes, suya. no, nada. Entonces, yo inclusive en el curso de gestal hay un módulo que es la parte introductoria, que a las colegas les hablamos de los diferentes modelos y cómo se parecen y qué diferencias tienen con la terapia gestal, porque me parece importante, porque son colegas que están interesadas en formarse, entonces me parece importante darles este plus. Como yo les digo, yo no soy experta en las otras terapias, ¿no? En las constelaciones familiares también he hecho un montón de talleres y vivenciales. O sea, yo creo que en la segunda, creo que me estoy animando a formarme en constelaciones. Entonces, me llama mucho la atención. Entonces, les doy este plus porque entiendo de que es importante para ellas que ellas escojan su propio modelo y que tengan por lo menos una mirada. Y a muchas les encanta la narrativa, cuando les explico así con ejemplo y les cuento inclusive el ejercicio que yo hice, ¿no? Porque hice mi ejercicio y me sirvió mucho. Un tema que yo trabajé, por ejemplo, con mi mamá particularmente, y les cuento, ¿no? Les encanta la narrativa, y yo les digo, debe ser que les encante esto porque son trabajadoras sociales y les resuena mucho más, ¿no? Igual la terapia breve centrada en soluciones también. Entonces son dos como modelos que tienen como mucha pegada, ¿no? Y les digo igual, y la gestal, bueno, es esto, ¿no? Entonces, son diferentes miradas, pero como dices tú, cuando uno va haciendo las cosas realmente y uno se va reafirmando, creo que para reafirmarse sí es importante como que dar una mirada también al resto, ¿no? Para estar como seguro. Entonces a mí dar estas otras miradas a los otros modelos me reafirma mucho más en la terapia gestal, pero es también porque como enfoque humanista pues es una forma también de ser y de estar en la vida, ¿no? Y que a mí me ha servido mucho y me sirve mucho, ¿no? Como te decía, el tema del ego, ¿no? El tema del ego que es tan peligroso en todas las profesiones, ¿no? Porque, claro, la discusión está bien y eso, que sea positiva, ¿no? Pero de pronto el ego a veces en los profesionales, y lo peor, en nuestro mismo gremio nos gana, y podemos empezar a hacer algo que no es tan constructivo, ¿no? Sino que es destructivo inclusive entre nosotros. Hay un ejemplo que me ha venido a la cabeza que está una persona y están cuatro o cinco profesionales de distintas escuelas discutiendo y el hombre dice, oye, ¿qué dices? Cállate que tú no entiendes, que estamos discutiendo nosotros, ¿no? Esa es la parte. Yo, con lo que tú estás diciendo, yo me voy apuntando, siempre tengo mi libreta y según vais hablando, siempre me voy apuntando las cosas para luego que no se me olviden y pueda hacer las cosas, ¿no? Mira, por ejemplo, una cosa que estaba escribiendo aquí tiene que ver con que tengo que aprender también a diferenciar qué son las escuelas y cuáles son las metodologías. Y eso en trabajo social todavía no está costando, ¿no? Es decir, una cosa es una escuela que es muy grande y dentro de esas escuelas puede haber muchas metodologías, ¿no? Por ejemplo, la Gestalt no es una escuela, sino es una metodología dentro de la escuela humanista.
¿vale? Y dentro de la escuela humanista, pues está la escuela humanista de Carl Rogers, luego hay otro que ha hecho crear, o sea, cada uno ha ido creando la suya, que no significa nada, sino que cada uno ha ido experimentando desde el humanismo una forma de trabajar que al final ha decidido con unos procesos de desarrollo. Y últimamente empezamos a mezclar unas cosas con las otras y yo creo que esto nos cuesta y que tenemos que aprender, yo, mi punto de vista, ¿vale? Debemos de ir diferenciando esas escuelas, ¿no? Entonces, creo que es necesario aprender las escuelas más básicas en cualquier metodología que queramos hacer, porque de esa forma entenderás la tuya también, ¿no? No sé si me explico cómo quiero decir. Quiero decir, no es que digas, no, tienes que aprender de qué va el psicoanálisis, de qué va el conductismo, el cognitivismo, el humanismo, el sistémico, para... No, pero si tú conoces la otra parte, lo que tú estás diciendo, creo que te da una base mucho más grande, mejor, para poder ir aprendiendo tu metodología que has deseado luego, ¿no? O sea, pero no puesto en que lo otro es malo, sino no, lo que has dicho tú, y eso sería bueno publicarlo, no sé, cuáles son las diferencias de las escuelas, en qué se basan, ¿no? Y en esas escuelas a veces perdemos el norte de lo que hay que fijarse, ¿no? Ejemplo, ahora mismo dijéramos, vamos a hablar de dos escuelas, ¿no? El cognitivismo, por ejemplo, y el conductismo. ¿Cómo ve al individuo? Eso es importante, pero eso no lo hablamos. A veces nos centramos en hacer metodologías y no hablamos de cómo vemos el organismo. Tú has dicho una cosa muy buena que me encanta, ¿no? Y es, me encanta la visión de cómo se ve el individuo desde la Gestalt. Y ahora ya nos ponemos, ¿no? Cómo la Gestalt ve al individuo, ve a la persona. Bueno, desde la Gestalt se entiende al ser humano como un ser integral, ¿sí? Que va un poquito más allá del concepto biopsicosocial, porque desde la terapia Gestalt entendemos que cuando decimos biopsicosocial, en el lenguaje todavía lo estamos dividiendo. Como decir, hay una parte bio, hay una parte psico, hay una parte social y hay una parte espiritual, inclusive, ¿no? Entonces, en la Gestalt no hay esa división en el lenguaje, sino entendemos al ser humano como algo integral, no que lo que le pasa, digamos, en su medio social está afectando su vida emocional o, digamos, subjetiva, sino que en realidad es lo mismo. Es lo mismo. La Gestalt es, yo digo, es una terapia, un modelo que no tiene tanta teoría, o sea, tantísima, así como lo tienen el conductismo o muchos otros enfoques, modelos, pero los pocos conceptos que tiene son como muy profundos y son muy difíciles de explicar teóricamente. Por eso es que yo como les decía a la colega, o sea, en el curso, por ejemplo, que hacemos de terapia gestal aplicado al trabajo social, es práctica, es ejercicio. O sea, yo empiezo con un ejercicio y luego explico. Porque si yo, sería imposible, o sea, aprender terapia gestal, por ejemplo, desde lo teórico o explicándolo, es como muy complicado, ¿no? Es una terapia definitivamente muy vivencial. ¿No? Y en ese sentido, y quería comentar algo también, ¿no? Hablando un poco de todos los enfoques y esto, no sé, yo puedo decir desde mi experiencia, sí, tal vez ahí voy a discrepar, ¿no? Porque mira que inclusive hasta hace poco yo pensaba diferente frente a este tema de los diferentes enfoques y cómo nos vamos especializando en uno, ¿no? Antes yo decía, porque inclusive lo leí en un libro, no recuerdo dónde, decía que el trabajador social apostaba porque seamos eclépticos, y en realidad lo somos, pues los trabajadores sociales como que de todo un poco, ¿no? Pero ahora en estos últimos tiempos, que me afianza un poco más ya también en la práctica, en hacer terapia, en formarme más, en avanzar en este camino, me doy cuenta de que es tan profundo y tan difícil manejar o sea, solamente profundizar en un solo modelo, ¿no? O sea, yo estoy a punto de terminar ya, voy a terminar con esta, como te digo, formación, 3 años, ¿no? De formación y aparte de toda la práctica y no solamente eso, porque yo aparte he hecho mis cursos, digamos, de terapia gestal de parejas, de recursos gestálticos artísticos, teatro terapéutico, o sea, sociodrama, he hecho un montón de cosas aparte, ¿no? O sea, que si sumamos es más de 3 años, ¿no? Entonces me doy cuenta a estas alturas de que es tan profundo que si tú me dices, tú eres experta en gestal, yo diría no. Yo sigo entendiendo la terapia gestal. Entonces es tan profundo que yo digo, imagínate qué complicado que es, no sé, meternos como en muchas cosas. Entonces yo por lo menos ahora creo que ya me definí, tal vez constelaciones, porque por ahí hay un enganche, pero siempre mi base va a ser la terapia gestal. Por lo menos es lo que pienso ahora.
1 de julio del 2022. No sé si cambiaré de opinión. En el libro este que he dicho, yo hay una cosa que hablo que es el pragmatismo ecléctico y que es necesario para tener las terapias. ¿Vale? Por ejemplo, yo trabajo con una familia. Esta familia por un momento X tiene problemas con su hijo por el tema del consumo del móvil. ¿Vale? Entonces, yo le digo a los padres que hay formas de hacerlo. Y me dice, ¿cuál aplicarías tú? Digo, quitársele. Dice, así de pronto. Digo, sí, es una conducta, o sea, es una forma de trabajar conductista. Te quito el teléfono, vas a tener una rabieta un cuanto tiempo hasta que se te pase el cabreo, como se nos pasa a todos cuando tienes ¿no? Y dice, ¿y no hay otra forma? Digo, sí, que todos los días te sientes con él durante 1 hora a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces no tenemos el tiempo necesario para poder desarrollar muchas técnicas y tiramos de técnicas que sabemos que no serían las más apropiadas desde nuestro punto de vista, pero que son más rápidas. Ahí es donde voy yo con el eclecticismo, ¿no? De decir, a veces utilizo cositas pequeñas, no que domine todas las técnicas, sino que utilizo pequeñas cosas que sé que funcionan, que son de otras escuelas, que son de otras metodologías, pero que me las sé. Entonces, ahí es donde voy yo, ¿no? A veces... Y eso, claro, eso se va ganando con la experiencia, en verdad, ¿no? Con y, la práctica. Y y con tienes la mucha lectura. razón. Y con la Tienes lectura. mucha razón, claro, y claro, o sea, ¿por qué? Porque a mí también me pasó lo mismo. Te comento, yo como te está diciendo, por ejemplo, una cosa muy fuerte en mí, como tengo yo creo que tengo una formación empírica en cognitivo-conductual, porque toda mi vida trabajé tanto en adicciones y tenía que hacer los grupos porque no había profesionales, no había psicólogo ahí, ¿no? Entonces tenía que asumir los grupos de cambio de pensamientos, creencias y todo el tema, un poco de cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, cuando yo he trabajado con pacientes, inclusive, digamos, las personas que yo más he atendido, al principio sobre todo, siempre son como personas de adicciones, ¿no? Me conocían mucho por eso antes. Entonces atendía a muchas personas de adicciones. Entonces cuando yo empezaba a ahondar más en la terapia gestal, recuerdo que dije, voy a hacer gestal ahora, porque yo hacía terapia cognitivo-conductual, porque es una cosa que yo me siento con eso así como que, ¿no? Como que fluye con el cognitivo-conductual tener una persona adicta y que normalmente lo trae el familiar y que no quiere cambiar. Inmediatamente trabajo como muy desde la confrontación, ¿no? Desde lo cognitivo-conductual, ¿no? O sea, bueno, estamos desde acá. las sanciones, desde el cambio de los Sí, o sea, pensamientos. sí, y siempre, claro, y desde el contrato terapéutico, y bueno, hasta dónde vamos, y no, y como una confrontación muy directa. Entonces yo dije, entonces voy a empezar con la terapia gestal. Y uno aprende pues también del error, ¿no? De la prueba de error. Y de hecho que me he tenido que equivocar en esto unas cuantas veces para darme cuenta de esto que te voy a contar, ¿no? De que dije, ¿por qué no me funcionó? O sea, quise hacer la terapia gestal y sentí que me metí en un tema y sentí que no pude, que no funcionó. O sea, yo por lo menos sentí que no funcionó, a pesar que la persona, bueno, dijo de que sí, pero yo sentí que no, que cuando hacía cognitivo-conductual me funcionaba mejor. Entonces yo lo llevé esto a supervisión, porque te comento sobre todo en estos últimos 2 años, bueno, año y tanto, más o menos, hemos hecho cantidad de supervisión. Es más, ahora es pura supervisión en lo que es terapia gestal. Son puros casos, hacemos terapia, nos terapiamos entre todos ahí, ¿no? Entonces es pura supervisión. Entonces yo llevé este caso, ¿no? Hablé de estos temas, le digo, ¿qué me ha pasado acá con este paciente? Porque me sentí frustrada y que no. Y mira, ahí me di cuenta y llegué a la conclusión de esto. La terapia gestal, y claro, la persona que nos orienta, obviamente, que nos entrena, y me dijo esto también, ¿no? O sea, como me convalidó esto que yo me di cuenta, ¿no? Que la terapia gestal es para alguien que quiere hacer terapia, definitivamente. Y el adicto normalmente no quiere hacer, o sea, no viene a buscar terapia, ¿no? Entonces aprendí esto y luego me resonó, porque yo dije, claro, si yo estaba haciendo grupos terapéuticos en comunidades terapéuticas que me iba solo por horas, y por ejemplo ahí me funcionaba excelente. ¿Y por qué me funcionaba la terapia gestal? Porque estoy trabajando con personas que ya quieren recuperarse, que estaban en grupos que quieren recuperarse y trabajando temas un poco más complejos, ¿no? Pero en la persona que recién viene, o sea, que no quiere recibir terapia, que está en un estado de, digamos, ¿cómo le llaman? Precontemplativa, es más, antes de precontemplativa, ni siquiera precontemplativa, definitivamente terapia gestal con esa persona no. A no ser que en ese momento yo haga un encuadre con la persona y la persona diga, sí quiero que me ayudes. Pero quiero que me ayudes. Sí, y sí funciona. Claro, sí funciona con es una igual que persona.
lo que yo llamo, en mi libro llamo las personas secuestradas, ¿no? Las que les obligan a venir a terapia y no quieren. Cuando en una familia la madre quiere hacer terapia porque el niño tiene problemas, pero el padre no quiere. No, no, Entonces lo el hacemos padre... con la madre. En la Sí, terapia gestal lo hacemos con la madre. no, pero el padre viene porque la madre quiere que se implique el padre. Entonces el padre viene diciendo, esto no funciona, esto no es para nada, ¿no? Y yo les llamo los secuestrados, ¿no? Él viene secuestrado a hablar conmigo. Entonces, y yo tengo que tener una actitud con ellos totalmente diferente. Y a esta gente secuestrada le ganas antes con una conducta que con un sentimiento. O desde el trabajo social también. ¿Ah? Sí, O sea, claro, podemos hacer una atención socioeducativa, por ejemplo, así como de claro. sensibilización, para abrirles primero, ¿no? Para que primero sensibilicen al tema, qué sé yo, ¿no? Y luego entrar Sí. ya con lo terapéutico, que ahí Lo, vendría un poco, no sé si el trabajo social clínico es eso. No, bueno, es que, a ver, esto es algo que yo muchas veces entro en Twitch o entro en los vídeos, yo sé que soy muy pesado últimamente con los vídeos y, y un problema que tengo es la sistematización de mis conocimientos en pocas palabras para que la gente lo sepa. No, vamos a ver. Yo dije ya hace tiempo y es algo que estoy invitando a que todo el mundo lo rompa, ¿no? Tenemos que crear que dentro del trabajo social existen especialidades y hay que empezar a trabajarlas. El trabajo social geriátrico de personas mayores no es lo mismo que el trabajo social de infancia. Y el trabajo social de personas con adicción no puede ser el mismo trabajo social que personas con, digamos, discapacidad. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que no todo vale para todos, ¿no? Y entre ellas hay una parte que es el trabajo social clínico, que Jonathan lo abre mucho a como que todos teníamos que estudiar clínico, y según lo abre él, tiene razón, y yo creo que a veces el clínico debe no tan abierto, pero es mi percepción. Lo que pasa es que él te lo dice tan convencido que te convence, ¿no? Entonces, lo que te voy a decir yo ahí, sobre esto que estábamos hablando en el caso, es que en este caso yo con la persona secuestrada, el que viene, directamente, bueno, en general yo tengo una metodología que le he llamado atención social, o sea, atención familiar, mediación y orientación. Con lo cual, meto lo que es la terapia, que yo me baso mucho más en la humanista, aunque hizo muchas cosas, meto la orientación hacia los padres, de cómo darles pautas a ellos para que puedan ayudar a sus propios hijos, no hacer terapia con ellos, sino educarles a ellos para que ellos puedan hacer cosas en casa para que su hijo cambie, ¿vale? Y por otro lado, la mediación. Y la mediación a veces me toca hacerla entre el padre y la madre, ¿no? Y la Que mediación me viene, parece súper interesante también. claro, viene el padre, yo tengo razón porque esto se hace así. Y dice la madre, yo tengo razón porque esto se hace así. Y tú entre medias te estás diciendo, no tenéis Me razón parece un ninguno de método los... súper práctico, lo de mediación, y no es terapéutico, ¿no? Es como bien práctico, así bien, No, bien, bien no. súper práctico, ¿no? Pero muchas veces la confianza que ellos tienen hacia el profesional del trabajo social ya hace que ellos asuman cambios que no tendrían en otro momento. Y eso ya quizá es terapéutico, porque creamos el ambiente necesario para que los cambios se produzcan. Y eso no es terapia excelente, pero ya es terapéutico. Ya ellos, yéndose del despacho, se van con otra forma de ver el mundo solo por el hecho del protagonismo que han dado al profesional en la interpretación de lo que ha hecho el profesional, de la información que le han dado, ¿no? O sea, el Es profesional... que también ahí entramos que es terapéutico, ¿no? Y terapéutico viene de terapia, pero también hay un sentido, digamos, que es de acompañar también en terapia. Entonces, a mí me parece que los trabajadores sociales, y es un poco lo que doy también en el curso, que siempre les comento a las colegas, nosotros siempre hemos hecho terapia. O sea, sí o sí. Es más, cuando nosotros damos una orientación y consejería a un colaborador en una empresa, acá hay muchas trabajadoras sociales en empresas. Entonces, a veces por ahí un colaborador se acerca y les comenta, ¿no? Oye, ¿sabes qué es? Y es una simple orientación. De repente dicen, ¿no será que estás, de repente necesitas de repente ejercitarte más? ¿Por qué no pruebas de repente, ¿no? Entrar a hacer algún deporte, entrar en el gimnasio, y de pronto esta persona regresa, ¿no? Y te dice, oye, ¿sabes qué? Me he metido en el gimnasio, no sé, pero esa es una forma también, creo, de hacer terapia. Solamente que no hacemos terapia como, digamos, desde la pues, medicina, que se entiende terapia como cuestiones de solamente clínicas. Y, por ejemplo, ahí yo tengo
un conflicto o unas confusiones, y por eso me gusta como seguir empapándome más con el tema cuando hablan de trabajo social clínico. Porque yo digo, si es que hablamos de clínico, entonces es como si regresáramos un poco de nuevo como a la estructura, No, es que como a no, querer no, no. encajar en ciertas variables. O sea, es como si nos estuviéramos, no sé, o sea, me vuelve a parecer como un poco así, no patologizante en el sentido como lo hace la psicología y la psiquiatría, sino en un sentido social. Por ejemplo, familia disfuncional, ¿no? O sea, No, no, pero no sé si, ahí es como que me pierdo un poco. el libro que escribió Jonathan de el trabajo social clínico es legítimo, ¿vale? Eh, él lo argumenta en dónde trabaja el trabajo social clínico y habla del diagnóstico, habla del trabajo de caso, habla de la mediación. O sea, él lo que está hablando cuando habla de clínico le da un punto que tiene que ver con el hecho de utilizar escalas o utilizar metodología quizá más medible. Claro. Cuando yo hablo de Hacer la terapia, diagnóstico. claro, cuando yo hablo de la terapia, pero no buscando enfermar, o sea, no buscando, porque él lo deja claro, ¿no? Él lo deja claro cuando estamos hablando de que él no está hablando en el binomio de salud y enfermedad, él está hablando de malestar. Como que desde lo social es diferente, ¿no? Claro, la persona, es decir, la persona puede estar enferma y está a gusto y no quiere cambiar. Y nosotros nuestro trabajo es decir, oye, ¿estás bien? Una persona que vive en la calle. Está claro que vivir en la calle nadie vive porque quiere. ¿Vale? Pero nosotros, si la persona no es consciente de querer salir de la situación de calle, no vamos a ver siempre en calle y vamos a ofrecerle la ayuda. Y hasta que él no conciba que quiere salir, no va a salir. Entonces, no es una cuestión de enfermedad por estar en la calle o enfermedad por estar en consumo activo de drogas, que la OMS ya lo tiene como enfermedad. El trabajo social no lo ve así. El trabajo social lo ve como que, oye, aquí está la mano, cuando quieras, y yo te ayudo para que tú venzas las drogas, ¿no? Y para que tú venzas ese consumo. Y nosotros no Acá le está la vemos, opción. claro, nosotros le vemos como esa autonomía de la persona. Y a veces esa autonomía no se ve desde el clínico médico y del trabajo social sí que se ve esa autonomía, ¿no? Y luego hay una confusión porque creo que estamos mezclando bastantes cosas. Yo me quedo con la palabra de terapia como el tratamiento. La terapia es un tratamiento. Y tú te puedes hacer una terapia, por ejemplo, una terapia para curarte las uñas de los pies, y te lo llaman terapia de cutículas de no sé qué. Es un tratamiento con cremas, con cualquier cuestión para curarte, como tienes eso, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa parte de la terapia. La terapia dentro del trabajo social es un tratamiento que hacemos a una persona que tiene un problema. Y cuando hablo de algo terapéutico, no solo me voy al hecho de hablar con las personas de tú a tú y que con medio de la palabra se solucione su situación o su forma de cómo ver el problema para que pueda avanzar. También me voy que como profesional del trabajo social tenemos esa virtud de crear expedientes, yo lo llamo así en uno de los vídeos, tenemos esa virtud de crear expedientes y ese expediente crea derecho. No hay que olvidar nunca eso. Cuando un trabajador social, por lo menos en España, desde el ayuntamiento, crea un expediente y hace un informe social, acaba de crear un derecho para una persona. Esa persona ahora tiene derecho a una prestación. Y eso lo hace el trabajo social. Y eso es parte del tratamiento, es parte de la terapia que estamos Y qué hablando. importante que es el registrar, ¿no? El registrar. Y bueno, el tema del informe, que es creo una de las cosas claves en nuestro trabajo, que está muy, por ejemplo, digamos, bueno, el tema forense sobre todo, ¿no? Pero no solamente ahí, ¿no? Yo creo que en todo campo debería haber esto. Y también ese tema que tú hablas ahora, ¿no? Del tema de qué importante que es que quede. O sea, yo me doy cuenta que muchos trabajadores sociales hacen muchas cosas en verdad. O sea, Ujú. no todo es malo, ¿ah? O sea, hay muchas buenas experiencias y muchas cosas que se hacen, pero se pierden porque no se registran, porque no tenemos como los instrumentos, porque somos tan, bueno, tenemos tantos campos que somos tan variados que no tenemos como instrumentos, digamos, como lo tienen de repente otras profesiones, pues, ¿no? Desde la enfermería, etcétera, que tienen cosas estandarizadas que lo van a entender acá o en China, en todo sitio, es un mismo instrumento. Entonces nosotros Pero como porque carecemos. ellos no trabajan con las personas, no olvidemos, la enfermería un poquito más, pero ellos trabajan con la enfermedad. O sea, el médico, no existe un Ay, médico yo en te el... cuento que acá trabajan hasta en salud mental. Sí, Acá son súper sí, empoderadas las enfermeras. sí, pero siempre trabajan en contra de la enfermedad, no del tratamiento de la persona. Quiero decir,
Fijaros una Su función cuestión. principal es esa, ¿no? Es el cuidado del enfermo, en verdad. Claro, pero no, pero es el cuidado del enfermo, no, el cuidado para que la enfermedad o la salud avance. No sé si me entiendes. Claro, en lo que es la prevención y promoción. Un ejemplo. Nosotros, en un momento clave, una persona que es consumidora, que lleva 20 años consumiendo, decide dejar de consumir, se tira 8 meses sin consumir y un día, porque está súper agobiado, se va y se pone hasta las trancas. El trabajo social entiende que eso es parte de la terapia. Que vamos a valorar que ha sido capaz de estar 8 meses sin consumir. Y el próximo reto será 1 año y 4 meses. Y el próximo reto será 2 años sin consumir. Las recaídas. Las recaídas Desde son parte la... del proceso. Claro, pero eso vemos lo de lo social, ¿vale? No solamente, Gabriel, desde lo social, ¿ah? Te comento que esto es una idea bastante, inclusive, o sea, lo hablan bastante los libros cognitivos conductuales, ¿no? De las recaídas como parte del Sí, proceso pero del, cuando hablo de lo como social, parte de... cuando hablo de lo social me refiero de las carreras sociales, ¿vale? Para el médico, eso no es algo ni en positivo ni en negativo. Lo pone como es recaída y punto. Empezamos de cero. O sea, es como algo mucho más. Mira, el ejemplo muy claro. Los médicos, no existen un médico del ser humano. Existen médicos de partes del cuerpo, ¿no? O sea, hay un médico que es el de los huesos. Hay otro médico que es el del corazón. Hay otro médico que es el de los estómagos. O sea, es que ellos no son médicos de las personas. Ellos atacan la enfermedad de una parte de nuestro cuerpo. Ojo, que yo no quiero, que quiero decir la concepción que se tiene y que se es, ¿no? ¿Vale? En cambio, nosotros, como profesionales de lo social, buscamos que esa persona esté bien en su propio entorno y que ya tenga la capacidad de poder modificar ese entorno y nosotros le ayudamos a cambiar ese entorno. Entonces, Y creo que por ahí va, ¿no? La mirada, pues, del trabajador social, ¿no? Y claro, ahí yo creo que a veces hay como muchos prejuicios, ¿no? Respecto a, por ejemplo, la terapia gestal, ¿no? De que es como en un enfoque, una mirada como intrapsíquica. Es más, mucho se cree, por lo menos acá en Perú, tengo la idea, no sé, es una cosa de repente subjetiva, de que se cree que hacer terapia, o sea, familiar solamente se hace desde el enfoque familiar sistémico, cuando no es así. O sea, yo he manejado grupos de familia con cognitivo-conductual y por supuesto que desde la gestal trabajamos con familias también, ¿no? Entonces creo que quizás algunos piensan o se han quedado, digamos, claro, porque no conocen a profundidad estos modelos terapéuticos, ¿no? Y la gestal, por ejemplo, actualmente habla mucho, le da mucha importancia al tema del entorno. O sea, para la gestal también es la persona en su entorno. O sea, así lo dicen textualmente, no es. Entonces, a mí, cuando escuché esto también desde el trabajo social, pues a mí, por ejemplo, particularmente, y ahí de repente discrepo con algunos colegas, porque yo lo vivo, lo vivencio, lo hago, entonces nadie me puede decir, no, Carmen, esto no es así, yo lo veo así, ¿no? Para mí la terapia gestal con el trabajo social a mí me hace mucho sentido. En muchas cosas son coincidentes, en muchísimas, ¿no? En el protagonismo de la propia persona, en que no somos expertos, en que es la persona siempre en relación con su entorno, que en la terapia gestal le llamamos el campo. La terapia gestal no concibe que una persona pueda cambiar solamente desde lo intrapsíquico, o sea, eso ya es obsoleto, ¿no? Son como miradas un poco ya bien antiguas, ¿no? pero no son tan obsoletos. Mira, estoy escribiendo cuidado, drogodependiente, centro, barrio. ¿Vale? Centro en el que tú estás trabajando ayudando a las personas que querían dejar de su adicción, ¿no? Os centráis en el centro en que la persona dejara su adicción. Pero cuando ya decíais, estás curado, la palabra curado no me No hay gusta. cura, no hay cura en Vale, la adicción. Hay siempre abstinencia será nada más. eso. Ya controlas todo. Ahora vete a tu barrio donde todos tus amigos están consumiendo activamente. No ¿Cuál es? funciona así. El tratamiento, esa parte del tratamiento en la adicción es que no, o sea, así como por ejemplo, es No, como porque un diabético Carmen, tiene que Carmen, ponerse. Carmen, que no digo que funcione así. Quiero decir que yo, la persona drogodependiente o persona en consumo, viene al centro. Durante un año le ayudo a que al final tenga un proceso de abstinencia severa para siempre. ¿Vale? Es Y que no es de, solo la abstinencia en realidad. no, pero escúchame, que estoy terminando, ¿vale? Si no trabajo con su entorno, si no trabajo en el entorno o con la concepción del entorno de él va a volver otra vez a su vida de antes, donde estaba antes, donde todo el mundo está en consumo activo. Por supuesto. O sea, Va a ser, los tres la primeros recaída va a meses, ser.
Sí, a ver, Gabriel, el objetivo de la No, abstinencia es de los pero 3 escúchame, primeros meses de pero internamiento. no me entiendes, Carmen, que yo estoy hablando como estabais haciéndolo vosotros. Quiero decir que si no trabajamos en entorno, con la persona le vamos a devolver a un entorno que no es el real donde le hemos estado ayudando. O sea, yo te ayudo a ti. Por supuesto. Entonces, el entorno Y es se así, debe trabajar. claro. Y es así como se trabaja, eso es lo que yo te quería explicar, es exactamente así como se trabaja. O sea, ese objetivo de la abstinencia solamente es de los 3 primeros meses. Los 3 primeros meses son 2 objetivos, la desintoxicación en un centro y la abstinencia, o sea, que no consuma y se desintoxique el cuerpo, ¿no? Y todo el otro tiempo, que pueden ser programas de 1 año hasta de 2 años en algunos casos, es trabajar el entorno, la familia, es trabajar, o sea, el tratamiento para una persona ya adicta, no estamos hablando de consumidor ocasional ni de abusadores, sino de adictos. El tratamiento es eso, justamente, por ejemplo, saber cómo, o sea, con quiénes se va a relacionar, ¿no? Porque no puede regresar a las mismas relaciones, tiene que crear una nueva red. Una de las nuevas redes, por ejemplo, son las mismas personas con las que se rehabilita, que se mantienen en contacto, ¿no? Entonces, eso es, identificar nuevas redes de apoyo, pero muchas veces sí te comento, Gabriel, que es muy difícil. Acá, por ejemplo, en Perú, yo he trabajado en algunas comunidades que son muy vulnerables, o sea, hablando de factores de pobreza, ¿no? De estos factores y que están muy vinculados también, hay familias que a veces son comercializadores, donde justamente están estas personas. Entonces, en realidad es muy difícil a veces cambiar ese entorno familiar, es muy difícil. Entonces, la persona no regresa simplemente a veces, ¿no? A ese entorno Pero ya ha también. cambiado su entorno, o sea, su entorno ya no Claro, es el mismo, o sea, claro. se ha ido a otro entorno. Si lo que yo quiero decir con Tiene el que, ejemplo, totalmente, que lo que quiero decir totalmente. con el ejemplo es que no tiene sentido trabajar solo con la persona si no vamos a trabajar con el entorno, porque la persona necesita volver a un entorno, necesita rehacer sus apegos, necesita rehacer sus relaciones con alguien, necesita sentirse querido y querer a alguien, ¿no? Y todas esas cosas se tienen que volver otra vez a construir o cambiar. Y lo que te estaba diciendo, es decir, todas esas partes que hablábamos de los médicos, que son necesarias y que desde el trabajo social, eso se tiene muy en cuenta. Por ejemplo, el trabajo social, muchas veces desde la salud o el trabajo social sanitario, entiende que una persona va al hospital, el médico le cura dentro del hospital, pero la persona vuelve otra vez a su lugar de donde está viviendo, donde no tiene una buena vivienda y vuelve a caer otra vez de neumonía. Vuelve otra vez al hospital. Y claro, al final se dice, o trabajamos con su casa para que no vuelva a coger neumonía, o este hombre va a venir todos los días. El entorno hay que trabajarle siempre, digo, es la parte. Y hay No es una cosa, suficiente. y hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y es que el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante está, y el psicoanálisis está en casi todas las escuelas de trabajo y le han ido buscando nombres diferentes por no aceptar que es conductismo. O sea, el hecho de que el ser humano son conductas, pensamientos y sentimientos, y hay mucha gente que quiere perder la parte de la conducta. En muchas escuelas se trabaja. Y preguntaba, ¿desde la Gestalt trabajáis las conductas? Porque es que se nos ha ido ya la hora, que llevamos ya 1 hora hablando. Y que yo tengo que, aquí ya son las 10 menos 20 de la noche, tengo que hacer la cena y demás. O sea, entonces te pregunto, Eh, ¿existe esa parte de trabajo de la conducta dentro de la Gestalt? Que a veces parece que eh, queremos huir de ella. No, 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 no. La terapia gestal no apunta a trabajar sobre la conducta. Es como una, ¿cómo se dice? Una consecuencia lateral, una consecuencia Sí, que surge y que obviamente yo trabajo con una persona y la persona al entrar en su darse cuenta, al trabajar desde el aquí y ahora y en ese darse cuenta, obviamente cambia. Y eso, por ejemplo, si lo analizamos desde la mirada sistémica, a ver, para que se entienda un poco más, que es más fácil de explicarlo que a veces, cambia, pues, ¿no? Cambia uno y cambia inmediatamente el entorno, cambia totalmente, ¿no? La relación. Entonces, obviamente genera, o sea, es como la terapia gestal, ay, a ver, es como si fuera como, me parece a mí, yo la entiendo como más compleja y más profunda. Porque, por ejemplo, desde el conductismo, por ejemplo, el cognitivo conductual, claro, yo trabajo creencias irracionales y digo, a ver, ¿cómo? Y como que la persona lo ve desde acá. Sí, pero hay personas que pueden decir, es que yo estoy, por ejemplo, con este chico saliendo y este chico me hace daño, pero no lo puedo dejar. O sea, pero no sé por qué siempre regreso. O sea, tiene toda la conciencia. Podemos trabajar sus creencias irracionales
O sea, puede hacer todo su cuadernillo, pero desde la gestal la invitamos a esta persona, vamos a la experiencia, a ver qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio básico que es de la terapia gestal, que es la autorregulación organísmica, ¿no? Cierra los ojos y quiero que empieces a conectarte con esa situación y empecemos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, de pronto ahí, en ese aquí y ahora, porque en la terapia gestal entendemos que todo lo que está pasando aquí y ahora es lo que pasa finalmente en tu vida, en relación a algo, ¿no? Entonces, empiezas a conectarte y de pronto empiezas ahí a sentir o a ver, a darte cuenta ahí, ¿no? Pero no soy yo, obviamente. El terapeuta gestal no sabe nada, no sabe nada igual que el que está ahí tampoco, ¿no? Es como, es un encuentro, y ahí también hablamos del campo, ¿no? Es un encuentro entre el terapeuta y esta persona en el que vamos a descubrir qué está pasando, ¿no? Desde lo fenomenológico, siempre, siempre en el aquí y ahora y en lo que está pasando. La terapia gestal puede tener algunas teorías, puede tener muchos marcos teóricos y todo, pero en ese momento lo más importante es lo fenomenológico que está sucediendo, en ese momento. Y yo voy, de repente, como profesional y bueno, formado en esto, yo puedo ir dando algunas hipótesis, pero hipótesis, no voy diciendo ni interpretando nada, porque en la terapia gestal no se interpreta nada tampoco, voy dando hipótesis, entonces por ahí voy diciendo, me parece que es esto, podría ser esto, y la persona empieza a decir, sí, ¿no? Sí, de pronto, sí, sí, es esto, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque no solamente es de la autorregulación organísmica, sino desde que la persona llega y te llama para una consulta, tú sabes cómo es su forma de relacionarse, ¿no? Esta persona. O sea, cómo se relaciona contigo y lo que sucede contigo es un poco lo que sucede en su familia o lo que sucede en el conflicto o la interrupción, como decimos en Gestalt, que tiene, ¿no? Esta persona. Entonces ya en realidad siempre estamos en el aquí y ahora y siempre estamos como estableciendo, por eso es que es tan importante la terapia gestal, la conexión con el otro, ¿no? Poder conectar porque sin ese campo no hay terapia tampoco, ¿no? O sea, yo no podría hacer una terapia gestal. Por ejemplo, una cognitivo-conductual, yo creo que si tú no estás con ganas de hacerla y estás medio mal, inclusive la podrías hacer, ¿ah? Porque es como muy desde acá. Entonces, como que sé las pautas y bueno, vamos, ya no. Pero en terapia gestal, si yo no estoy bien, si yo no estoy dispuesta a entregarme completamente a ese ser humano que yo tengo enfrente, a entregarme a una relación, porque voy a entregarme ahí en un contacto no muy cercano, no la puedo hacer, no la haría, ¿no? Es como más complicado, ¿no? Entonces, esa es un poco o sea, y las conductas vienen por añadidura, diríamos así, ¿Y ¿no? tú, y Los tú cambios de conducta. piensas, crees que si, por ejemplo, tú no conectas con la persona, con la forma de pensar de la persona, no podrías ayudarle? Lo que pasa es que no conecto con la forma de pensar de la persona, conecto con la experiencia de la persona, con todo lo que le está pasando a la persona en ese momento, Pero la persona, al ¿no? fin y al cabo, lo que le pasa es una cosa y lo que interpreta es otra. Lo que pasa es que en terapia gestal nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho una con el cuerpo y nosotros, o sea, a ver, las personas normalmente cuando te cuentan la historia desde lo cognitivo es que interpretan más. Y por eso que en la terapia gestal es importante escuchar lo que nos cuentan, pero más importante es ir a ver qué le está pasando con lo que me cuenta, o cómo veo sus gestos, cómo veo su cuerpo, cómo es el tono de su voz, cómo es como me lo cuenta. Porque me puede decir, es como yo les digo a las colegas, no, vamos a hacer una visita domiciliaria, señora María, ¿cómo ha estado? Y la señora María, acá pues, bien, bien, señorita, ¿no? Pero su cuerpo y su tono de voz me está diciendo otra cosa, ¿no? Pero Acá mira, pues, bien, ahí ¿no? deberíamos de O sea, me está aprender, diciendo que está bien, pero... claro, pero ahí deberíamos de aprender de los médicos, ¿no? En diferenciar entre los signos y los síntomas. Los signos son lo que vemos y los síntomas lo que interpretamos, ¿no? El signo es que tienes 37 grados de temperatura en tu cuerpo y el síntoma es que tienes fiebre, ¿no? Que el cambio ese a veces con las personas, yo a veces lo intento buscar, ¿no? Es decir, me estás diciendo que estás bien, pero yo te veo apático, ¿no? Para ti ser apático es estar bien, porque si es así, sí que estás bien, es verdad, ¿no? O sea, es decir, le vas devolviendo esa información a él para tenerla. Para ir terminando, tío, pues no me quiero ir muy largo ni nada, ¿vale? Y hacerlo.
Has dicho antes una cosa sobre la formación y yo no quería dejarla pasar porque sobre la formación y sobre lo que pasa, ¿no? Vosotros veis un reflejo en España, como que en España se está trabajando mucho la terapia y nosotros vemos un reflejo de que fuera se está trabajando mucho más la terapia que en España, ¿eh? Aquí el modelo en España es el modelo, yo le llamo así, el modelo burocrático de los servicios sociales, de atender a una persona cada 15 minutos y poco más. Y en terapia somos muy poquitos la gente que estamos haciendo terapia y arriesgándonos, ¿no? Quiero decir, con lo de construir. Y yo creo que tú en este caso, y es una pregunta muy directa, ¿no? Tú sí que estás viviendo ya de trabajar desde la gestal, ¿no? O sea, tú tienes un gabinete donde hay gente que viene a buscarte a ti, ¿no? Y a veces en España pues buscan todavía las profesiones de la psicología, ¿no? Para hacer el trato. Entonces, ¿cómo podemos hacer y saltar esa parte para empezar a vendernos mejor? Creo que regreso un poquito y algo de esto había comentado hace un ratito. Creo que la única forma, Gabriel, es dar valor. O sea, es hacer algo de impacto y dar valor. O sea, esa es la única forma, en realidad, para cualquier profesión. A ver, una persona va a ir y va a obtener algo, o sea, sobre todo si es de la práctica privada, ¿no? O sea, alguien va a ir a ti y va a ir simplemente porque tú le das una propuesta de valor y porque siente que recibe algo que le sirve. O sea, en eso para mí se resume todo. Y por eso que para mí ha sido tan importante. Mira que yo no tengo maestrías ni doctorados, ¿no? O sea, porque la verdad que yo he dicho, o sea, no le encontró mucho sentido por ahí. Para mí ha sido tan importante porque si yo dije hace, no sé, 15 o 20 años, me di cuenta que tenía como que cualidades para esto, la vida me llevó por ahí, por allá, y de pronto la gente me empezó a buscar sin que sorprendiéndome a mí, ¿no? Diciéndome, señorita, pero nosotros queremos que nos ayude usted cuando ya no trabajaba dentro de un centro, y yo, ¿qué cosa a mí? Pero si yo no soy terapeuta, o sea, me Uh -huh. sorprendió la vida de esa forma. Entonces la vida me ha llevado por ahí y de pronto yo encuentro que también esto me resuena, me gusta, me hace feliz, me siento, no, más allá de todas las cuestiones académicas, teóricas que puedan decir, no es, para mí eso es como muy secundario. Entonces, lo único que me quedó claro es, oye, si tú quieres seguir haciendo esto y vivir de esto, ¿no? Porque si no, no vas a poder dedicarte 100% a esto, porque vas a tener que estar viviendo de otra cosa. Entonces, si tú quieres vivir de esto, tienes que ser cada vez mejor en esto. Entonces, en ese camino de buscar ser mejor en esto, es que para mí, y yo ese es el consejo que a veces les digo también a las colegas, ¿no? O sea, especialícense en eso que ustedes quieren ser y háganlo bien, o sea, en eso que quieran, que ya identificaron que eso es, háganlo bien y mejor. Entonces yo siempre digo, yo creo que hasta que me muera, mire, es lo que pienso ahorita, ¿no? No sé si voy a cambiar de opinión en unos años, pero lo que yo pienso ahorita, creo que hasta que me muera, yo voy a seguir estudiando y formándome en terapia gestal. ¿No? Uh -huh. Porque creo que después del trabajo social es algo que me ha apasionado demasiado, ¿no? Y aparte porque eso, es una forma de vivir, es una forma de mirar, y creo que por la terapia gestal, porque bueno, también he hecho cosas de coaching, me certificó en algunas cosas, bioenergético, otras cosas, pero yo creo que la terapia gestal para mí ha sido fundamental en mi vida para dar ese salto cuántico, a atreverme a hacer muchas cosas, ¿no? El consultorio, y las muchas cosas que quizás que voy haciendo y que me voy atreviendo a hacer, como dices tú, ¿no? Que a veces uno, que tiene que ver mucho con el desarrollo personal, la terapia gestal, ¿no? Entonces, eso, yo creo que es eso, o sea, dar una propuesta de valor, y para que des una propuesta de valor tienes que formarte, invertir dinero, tiempo, Uh -huh. esfuerzo Uh -huh. y muchas cosas, pero eso, y la gente va a venir a ti, ¿no? No le va, Claro. a la gente no le interesa si tú eres psicólogo, psiquiatra, o sea, quizás a muchos sí, sí, pero cuando empiecen a llegar, le va a pasar la voz al otro y le va a decir, como me dijo una chica a mí, ¿no? Y no es la única que me ha hecho esto, pero me acuerdo sobre todo ella que me dijo, Carmen, yo he estado en un montón de psicólogos, he estado con psiquiatras, pero lo que hemos hecho acá ha sido algo completamente diferente. Y yo aprovecho ahí siempre para poner, ¿no? Y digo, yo soy trabajadora social, ¿eh? Debe ser que hay algo ahí, ¿no? Que se hace Mira, diferente. voy a Claro. montar, y ya digo que no me puedo ir más tiempo de las 10, pues a mi mujer trabajar bien y de hacer. Bueno, mira, decirte dos cositas. Me quedo con una frase, o saco una frase tuya de lo que has dicho ahora mismo, es creer en lo que hago y formarme. Yo creo que esa es lo que tenemos que transmitir a la gente. Si crees en la terapia social, cree bien y fórmate. Da igual luego en la gestal, en otra, yo la gestal yo soy muy cercano a
acercar, pero no me he formado todavía. Como te digo, yo me he formado más en una escuela psicológica humanista pura, digamos, de un hombre que me enseñó muchísimo y luego me he ido autoformando. Eso por un lado. Segunda cosa que me ha gustado, yo intenté hacer supervisión en terapia social en España, vía por internet, y la gente se apuntaba pensando que era formación. O sea, cuando se apuntaba al grupo, que hicimos un grupo de unas 10 personas, pregunté, ¿tenéis experiencia? ¿Tenéis caso? Me dice, no. Entonces, ¿por qué venís a supervisión si no estáis trabajando? Bueno, se tornó todo en intentar, venga, vale, pues vamos a sacarlo adelante. Pues tú lees este texto, tú te lees este texto, tú te lees este, y vienes la semana que viene y nos comentas este texto y vas ayudando a la gente. La gente no venía y no me ha dado tiempo, ¿no? Venía que medio que a formarse, entonces le dije, mira, pues pagar la formación si queréis formaros, ¿no? La supervisión es otra cosa. Y es algo que nos cuesta mucho a los trabajadores, ¿no? El trabajar la supervisión. Yo creo que eso, no sé cómo lo habéis conseguido vosotros, pero para mí es fundamental el poder contar a otros compañeros casos y que ellos me den su opinión. Y eso lo hacen los médicos y médicas, lo hacen las psicólogas y psicólogos, y en el trabajo social nos cuenta. No sé, a mí me has hecho fácil porque desde la Gestalt y sobre todo en esta última que es Gestalt transpersonal, que es la formación que estoy terminando, es muy, creo que la Gestalt es muy cálida, es un proceso muy amoroso, diría, ¿no? Y creo que desde ese sentido, ahí he aprendido mucho eso, a exponerme y decir, he hecho esto mal, me siento frustrada, y recibir todo el feedback, ¿no? De la persona que nos forma y también de los otros compañeros, ¿no? De recibir el feedback, de decir, no como una crítica, ¿no? Sino para mejorar justamente, ¿no? Y decir, sí, pues, no, me pasó esto, me ganó el ego acá, me ganó el ego, ¿no? Con mi paciente de adicciones, porque yo quería, y sentí como que o tal vez movió algo mío también, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho, creo que, no sé, desde otros enfoques, no, nunca, en CADES cuando trabajé en adicciones hacíamos supervisiones de caso clínico, era productivo, pero a veces nos ganaba el ego también, porque entrábamos todos, la enfermera, los psicólogos y el médico psiquiatra, y mira que se daba de altas y todos, o sea, ahí no veía que el médico nada más daba de altas, o sea, un paciente daba de altos, pasaba de fases y es que todos nos poníamos de acuerdo. Entonces, se discutía bastante caso clínico también, ¿no? No, Y no vale sacar más temas, porque mira, acabas de hablar de este y me acuerdo de un día, educador, trabajador social y psicóloga en un centro de gente salida de la cárcel, y de pronto una recaída de alcohol, y la psicóloga dijo en aquel momento, yo sabía que iba a pasar esto. Y el educador tiró el bolígrafo al suelo y salta, porque tú eres Dios y estoy hasta las narices. Aquí trabajamos con personas que la cagan. Y hay que confiar en ellas. Si no confías en nadie, se levantó y se fue. Y era eso lo que dices tú, el ego. Yo sabía que lo iba a cagar. Claro, porque de cada 100 personas, 90 la cagan. Y es más fácil decir eso, ¿no? ¿Y de en qué? la terapia es bien peligroso el ego, en la terapia es bien Claro, claro. peligroso. Entonces, ¿Por qué? Porque empiezas a tener cierto, o sea, claro, cuando empiezas te formas, por ahí empiezas a tener como cierto, esto pues, ¿no? De que es un poder finalmente, ¿no? Pero sí, ya tú ves cómo lo usas ese poder. Entonces es bien peligroso caer en esos egos, bastante, hay ¿no? que O tener de decir, mucho. esta es la terapia, y acá rajan bastante de la terapia gestal, ¿no? Sobre todo los psicólogos de TBC, los he escuchado que hablan bastante, ¿no? Se burlan, ¿no? Muy Ajá. sarcásticamente. Sí, sí, pero Y bueno. bueno, pero no, bueno, desde la gestal tranquilo, no sé. Sí, sí, pero repito, hay que ir trabajando y luchando. Y cuanto más piedras nos coloquen, más intentar ayudar e intentar decir, pues mira, pues mira, pues mira. Y ya sí que te digo que, Carmen, te tengo que dejar porque si no es que llevamos ya 1 hora y cuarto. Lo malo de la hora, porque yo generalmente empiezo a las 8, pero es que aquí en verano, hoy estábamos a 37 grados o 36 grados hemos llegado y estábamos en la piscina. Así que por eso hemos empezado más tarde, que si no, y de aquí a nada ya tenemos todo el rato en 38 y 40 grados hasta las 10 de la noche, con lo cual es la piscina lo que tiene, pero que se junta todo y te tengo que despedir y simplemente pedirte que cuando llegue agosto o septiembre puedas venir otra vez y saques temas y hablemos de ellos, porque yo creo que al final, para mí en Twitch no es tanto hablar de un tema claro con una entrevista clara, sino poder dialogar entre compañeros como pensamos, ¿no? Y creo que eso también le gusta a la gente, que a veces dejemos los tecnicismos y empecemos a poner ejemplos, ¿no? Y hablemos de la gente.
Muchas gracias, Gabriel. Gracias y gracias por tu paciencia también. Yo también hablo un montón. Así que mil disculpas a todos. Y me emociono también cuando Sí. hablo. Entonces subo la voz y la gente se irrita conmigo. Entonces estoy, bueno, en un proceso de seguir creciendo y aprendiendo. Pero muchas Eso es bonito. gracias. Mira, yo te digo Gracias que siempre. llevamos 1 hora y cuarto y se me ha pasado volado. O sea, con eso te digo, Tom, he disfrutado. O sea, que eso es lo importante. Así que nada. Ahora mira, se acaba de suscribir Martín Martina. Digo, suscribir, seguir al canal. Muchas gracias. Llega ya un poquito tarde, pero bueno, espero que luego veas el directo y disfrutes con ello. Y a todo el mundo, un saludo y como siempre me despido yo, si me ves siempre digo, adiós.